Muy buenas a todos y bienvenidos a TriWorld. Hoy nos encontramos en el gimnasio de la residencia Joaquín Blume con un atleta madrileño de altísimo nivel. Se trata de Fernando Carro. Buenas, Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Muy bien. Fernando, para los que no lo sepáis, ha sido campeón de España en diversas categorías y pruebas más de una decena de veces e internacional con la selección española en muchísimas ocasiones. Además, cabe destacar que fue olímpico en Río 2016 corriendo en la prueba de 3.000 obstáculos. Comencemos con la entrevista. Bueno, Fernando, ¿estás? ¿Estamos? Sí. Vale. Está viendo la... Vale. Pues la primera pregunta que tenemos para ti es ¿por qué el atletismo? ¿Por qué, habiendo tantos deportes, decidiste el atletismo? Voy a llegar, voy a entrenar, voy a cansarme, voy a desear morir en cada entrenamiento. ¿Por qué ese deporte? Bueno, ya lo he contado en alguna ocasión, en alguna otra entrevista, fue un tema familiar. Mi hermano, después de que muriera uno de mis hermanos, tuvo muchas depresiones, se puso muy gordito, y cuando entró en el instituto de Swances, de ahí de mi distrito, yo nací justo, me saca 15 años, y él empezó a hacer atletismo en las pistas de allí de Swances por el tema de perder peso, ¿sabes? Claro. Era un tema de depresiones y tal, entonces empezó a hacer atletismo para perder peso, y yo ya, pues a raíz de eso, ya iba en el carrito desde niño hasta la pista, y por defecto no tuve elección. ¿Y en qué momento tú ya empezaste a entrenar de pequeño allí en Swances? ¿En qué momento dijiste, joder, estoy destacando aquí, esto va bien? Pues eso tampoco te das cuenta hasta que llegas un poco a ello. Es cierto que vas encontrando en cada categoría, desde pequeño, un rival siempre que es abatir, desde bien pequeño en alevines, en infantiles, vas teniendo siempre un atleta, pues véase de la Comunidad de Madrid o luego ya en los campeonatos nacionales, que siempre te cuesta ganar. Lo único bueno es que te das cuenta que a lo mejor está un poco más desarrollado que tú en esas ocasiones y que tú compitiendo ese año, a lo mejor quedas segundo en el Campeonato de España, pero al siguiente año ya desaparece él y aparece uno nuevo. Era así un poco la lógica que yo fui utilizando, de ver que yo iba avanzando mientras que el resto se quedaban en el camino, y nada, nunca llegué a ser, yo creo, campeón de España hasta categoría... Bueno, sí lo fui en juvenil y en promesa y en junior, pero lo que es ser el mejor de mi categoría y poder decir que yo era el verdaderamente destacado de mi categoría, no diría que fuera así, sino que yo iba siendo siempre el segundo de la categoría, siempre tenía uno más fuerte, y al final, después de muchos años, pues aquí estoy. He sido el elemento que sobrevivió. Pues claro, fui poco a poco, entonces te fuiste dando cuenta de que se te daba bien correr, ibas entrenando, pero ¿en qué momento, cuándo dijiste me voy a dedicar profesionalmente al atletismo? Yo creo que entré aquí en la Blume ya con ese objetivo. Había dejado en ese momento los estudios parados a un lado, el bachiller que empecé a estudiar aquí, pero lo dejé a medias aquí, en la residencia. Y ya estando aquí en la Blume entrenando, puede que en alguna conversación con Arturo Casado, un referente para mí, él me veía rodar, él me veía entrenar, él veía las cosas que hacía siendo tan pequeño, y vamos, su consejo era ese, decía: Fernando, yo no era capaz de hacer lo que hacías tú, o sea, lo que haces tú ahora mismo. Así que un poco cogí esa dinámica de entrenar con él, de machacarme mucho y acabar destacando pues un poco por fuerza. Hasta este punto, ¿cuál dirías que ha sido tu momento más destacado, más feliz en el atletismo, en el que mejor te has visto? No sabría decirte. Lo que es a nivel profesional, tengo unos cuantos momentos muy interesantes. El año pasado, después de un montón de situaciones un poco complicadas, el tema se me acabó mi contrato con mi marca deportiva, luego tuve un problema con la beca de la selección española y tal, que bajé de categoría por un resultado en el Campeonato de Europa no les valía, porque había sido el positivo de un atleta de Italia que había dado en ese campeonato, pero lo llevaron a que podía recurrir esa atleta hasta el siguiente año, y entonces al no ser en el mismo año pues no podían convalidarlo y no podían darme la beca que me correspondía. Pues fue un momento un poco duro, y se me juntaron ahí, aparte de la lesión de Río, que la llevaba arrastrando desde entonces, se complicó, y resultó que estando en el peor momento, a lo mejor en la cubierta del año pasado o en el aire libre del año pasado, estando totalmente desconcentrado, yo seguía entrenando, venía aquí como otros días, al final seguía siendo un profesional de esto, pero estaba desconcentrado, no tenía esa garra, esa pasión que a lo mejor me caracteriza.
Luego también se notaba mucho que era año postolímpico. Yo lo había oído en muchas ocasiones, mi entrenador me lo había dicho, me lo había advertido, que después de Río, la presión que tienes durante todo ese año, siempre viene un bajón y yo no me lo esperaba así. Y en efecto, sí fue así, vino ese bajón, se juntaron con muchos factores y me llevó un alegrón en la cubierta cuando entré tercero en el 3000 lisos y luego en el obstáculo en verano cuando entré segundo en el 3000 obstáculos, de cara a darme a darme la clasificación del Mundial de aire libre en Londres y luego aparte estuve en el Mundial de Cross de invierno. Así que culminé con un invierno fantástico y un verano también muy bueno. En un año que presumía que iba a ser de los peores, así que nada, fue una alegría, fue llevarme una sorpresa que ni siquiera me esperaba. Yo creo que es un poco el cúmulo de tantos años de trabajo, tanta carga, pues que al final, aunque bajé el volumen, el pistón durante el año posolímpico, pude estar ahí en esos campeonatos y para mí fue un subidón, ¿sabes? Este año, ver que el año pasado haciendo la mitad conseguí estar ahí adelante, pues este año trabajando lo que estoy trabajando, claro. Tengo una confianza extra en cada competición que pues, me está dando un plus que se va a notar de cara al europeo, a los objetivos que tengo este año de libre. Vale, y justamente has mencionado la lesión de Río. Nos imaginamos que después de tanto tiempo entrenando, teniendo Río en la cabeza, debió de ser un momento muy duro al pasar por la primera ría, ese problema que tuviste en el tobillo. ¿Crees que ha sido tu momento más duro en tu trayectoria como atleta? ¿O cómo lo valorarías y cómo lo superaste un poquillo? Sí, puede que sí, que lo sea, la verdad. No, o sea, hay siempre muchas lesiones que han ido pasando, pero en mi caso he tenido la suerte de que sean flojas y haber tenido mucha continuidad. Al final no he tenido una lesión que me haya apartado de correr más de un mes, así que en eso pues las características que tengo como deportista no son las de la técnica pura, no soy un tío fino de que me veas correr y digas, joder, este tío vuela. Pero gracias a eso, al ser más tosco, al ser más fuerte muscularmente, pues solamente me han separado de estar entrenando en una ocasión o dos ocasiones, un mes, 2 meses de lesiones. Entonces la continuidad de tantos años, ya son muchos años. Aquí en la Blume ya llevo 8 años trabajando al más alto nivel, aparte de que desde que niño ya estoy en la pista de mis onces, como te he contado antes. Así que son muchos años, serán a lo mejor pues eso, 20 años corriendo en las pistas. Y tengo 26, sí. 20 y tantos. Así que bueno, eso me ha caracterizado para que hayan sido poco las lesiones. Entonces en esa ocasión sí que fue un poco el ir enlazando una cosa tras otra. Estaba en ese momento con otra marca deportiva, sus zapatillas me hacían daño en la fascia plantar. Entonces, a raíz del Campeonato del Mundo de Pekín, de hace 3 años, ya tenía una de la fascia derecha un poco tocada. Ese invierno, hice un invierno fantástico de cara a Río. En el Campeonato de España, culminé con un Campeonato de España de cross, de la hostia, quedé quinto en el Campeonato de España. Y en esa misma carrera, pues por el tema de la fascia que ya venía arrastrando, la lesión pues eso, las zapatillas, el calzado que no era más propicio para esa competición, un terreno muy duro e irregular, me rompí el aductor del dedo gordo del pie. De esa rotura esa rotura tuve que recuperarla durante un mes, se pasó el dolor al otro pie, al pie izquierdo, pues ese fue el momento más tenso de cara a Río, ver que había conseguido recuperar una cosa, pero que ahora empezaba a tener otro dolor de compensar. Llegué a Ámsterdam con bastantes garantías, corrí una semifinal muy bien, a pesar de haber tenido esas complicaciones, como había hecho un buen invierno, tenía buena base y estaba muy bien para competir, y en la semifinal me hice daño en la bursa del pie contrario. Entonces ahí sí que se complicó, no quería salir ni siquiera en la final del europeo pensando en Río. Al final salí infiltrado, corrí no a mi máximo nivel, pero corrí bastante bien, que es el resultado que te mencioné antes, que tuve un problema con el tema de la beca y tal. Y nada, y ya pues parecía que los fantasmas se habían ido, que llegaba a Río al 100%, que me había recuperado, y en Río justo la primera ría fue cuando me rompí el paratendón del pie izquierdo, del pie ese que era la bursa que había estado infiltrada, pues había un poco, en el Campeonato de España, pues me imagino de la infiltración, se habían dormido los dolores de esa zona y seguí forzándola hasta que en la primera ría al caer cogí muy mala la posición en el pie de apoyo y al salir con todo mi peso pues, sentí un desgarro y ahí sí fue un momento durillo. Vale, pues y la última competición en la que te hemos podido ver ha sido los Juegos del Mediterráneo, en el que corriste el 5000 con un 5º puesto. ¿Qué te dice un poco, qué sensaciones tuviste en esa carrera? ¿Y qué te dice de cara al entrenamiento que tienes que hacer hasta Berlín?
La verdad que fue una competición especial porque salí con una sensación que no suelo tener antes de competir, muy tranquilo, sabiendo que no era mi prueba, entonces yo todo lo que hiciera iba a estar bien y el trabajo estaba bien hecho, se ha demostrado, se plasmó en la pista. Me llevé unas sensaciones espectaculares, competí con gente que a priori está muy destacada por encima mío por marca, que en esos ritmos deberían de estar aún más por encima mío y no, les puse contra las cuerdas, estuve hasta el último momento con ellos, tomé dos decisiones a lo mejor un poco erróneas en la carrera, cuando pasó el italiano y cambió a falta de una vuelta, si hubiera tenido un hueco para salir detrás de él inmediatamente, yo creo que podría haberle enganchado a él, porque los marroquíes sí que se vio que estaban a otro nivel, cuando cambiaron muy seco y nos pasaron fácil, así que ellos les habría dado lo mismo, pero el italiano sí que dudó en los últimos metros y si hubiera salido inmediatamente no me habría tenido esa ventaja, esos metros que al final yo acabé la vuelta última que 53 segundos, él lo hizo igual, o sea, el problema es que me llevaba ya 4 metros, 5, entonces no le puedes recortar, o sea, por mucho que pinchara, tenía que haberle hecho mucho más rápido y ya es complicado. Así que sí, les hago una lectura muy positiva de cara a Berlín. Vale, y ahora ya, hablando un poquito más del presente, ¿nos puedes contar cómo es tu vida de atleta profesional? ¿Cuál es tu rutina? Pues te levantas, vienes a entrenar, comes un poco, ¿qué haces día a día? Al final es un poco el dejar muchas cosas de lado, es lo que más se nota en el deporte de alto nivel. Amistades, familia, los compromisos familiares al final pasan a un segundo plano, cumpleaños de mi propio hermano, de mis sobrinos, pues al final eso es un poco, no es una prioridad, o sea, es si me cuadra bien y si no me cuadra, pues el año que viene será. Entonces al final se acostumbra a todo tu entorno y se hace una selección natural de la gente que sigue estando ahí. Mis amigos siguen queriéndome, siguen apoyándome, están viéndome en cada competición y viniendo a verme en cada competición que está por aquí cerquita y tal. Así que bueno, ellos lo entienden, lo comparten y me acompañan en el camino este. Esa es yo creo la rutina más difícil que tienes que asumir. El resto es sencillo, es como un trabajo. Te levantas todos los días a la misma hora, tienes el reloj biológico totalmente asentado. Yo a las 8, 8 y media estoy de pie, estás activándote, desayunas, sacas al perrillo, te vienes aquí a entrenar, metes tu entreno y te tiras aquí toda la mañana porque al final según terminas te duchas aquí, comes en la residencia, vas al fisio. Yo tengo una rutina de fisio con Bodó, que es mi fisio de aquí de la Federación Española, que es prácticamente diaria, con la Indiva en ambos tendones para tenerle siempre al día y no tener ninguna complicación. Así que, bueno, la Winback realmente, que la utilizan ellos. Y nada, esa es más o menos la rutina que llevamos por la mañana. Luego llegas a casa, echas una siesta y te levantas y te vas otra vez a entrenar. Por la tarde es mucho más ameno, le echas una horita como mucho, 45 minutos, depende si estás en momento de carga o no. Y vuelves a casa, estiras un poquito, pero que es suave, te duchas y ya sí que tienes el día un poco hecho. Es verdad que intento espaciarlo mucho, me echo las siestas buenas o intento echarme las buenas. Hay momentos en los que es más difícil, cuando estás muy fatigado es complicado dormir. Pero intento echarme las siestas buenas, luego aparte intento alargar lo máximo posible el entrenamiento, espaciar lo máximo posible el entrenamiento de la mañana al de la tarde, mínimo darle pues eso, tus 4, 5, 6 horas como mucho, que eso ya es salir muy tarde, en invierno es salir muy tarde, entonces tienes que quitarle tiempo de recuperación y salir un poquito antes por el tema del sol. En verano sí que se puede, lo único que también tienes que jugar con luego el descanso de la noche, que luego por la noche si ya has salido muy tarde, a lo mejor sales a las 9:30, 10 a rodar, pues ya por la noche estás muy activo y no consigues dormir para el siguiente día. Al final es un poco el equilibrio, la balanza de todos los días y nada, es 7 días a la semana. Y a un nivel un poquito más técnico, ¿cómo organizas los entrenamientos? Tipo, pues tales días de la semana series, tales días rodajes, gimnasio, así un poquito por encima. Ahora en verano cambia mucho porque hay muchas competiciones, entonces nos vamos adaptando, además somos muchos en el grupo y tenemos que adaptarnos los unos a los otros, pero bueno, durante el invierno que sí que está más preestablecido y en general yo creo que es un poco lo que hacen todos los grupos, los lunes suele ser un día de volumen, un rodaje largo, el martes suele ser un día, en nuestro caso, que mantenemos durante toda la temporada de trabajos cortos, específicos, interval, realmente son 200, 300, 400, 500 como mucho y así durante todo el invierno, lo cual nos resta un poco de cara a las competiciones más largas, los crosses y tal,
pero es verdad que eso nos da el plus en verano, pues de que nosotros hemos estado haciendo durante todo el invierno un trabajo que es eso, es rápido, que es un trabajo específico y que muchas personas pues descuidan. Entonces llega un momento en el verano que tenemos cierta ventaja. Al final toda la periodización va orientada al verano en nuestro caso. Miércoles es día de fuerza, un día como hoy, gimnasio y un controlado. Normalmente es un ritmo alto para mantener el aeróbico durante la semana y no bajarlo pues, por la intensidad de las series del día anterior y el día posterior, porque el siguiente día, el jueves, tendremos el específico largo. Luego el viernes es un día un poco más suave relativamente, se rueda largo, pero a lo mejor se rueda un poco más suave, no es tanta intensidad, es como un día un poco de bajada. El sábado ya tenemos es otro específico largo, podría llegar a ser incluso test competitivo, ¿sabes? En los entrenamientos, o en mi caso competición, porque al final hago todo el circuito de cross, hago muchas competiciones en cubierta, así que durante todo el invierno estoy compitiendo todos los sábados. En mi caso sí que podría ser así, pero el resto de mis compañeros es un test competitivo, un entrenamiento muy fuerte, intenso en el bosque de la casa de campo normalmente, y domingo rodaje largo otra vez. Lo único que ese también es suavillo, o sea, no es tan intenso como el de lunes. Y nada, yo en mi caso de luego doblar lunes, martes, jueves, sábado y alguna vez durante el invierno, cuando quiero meter un poquito más, los miércoles. Y dejo siempre el viernes y el domingo, es un día que solamente hago una sesión.